iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Muy buenos días, amables oyentes, amigos. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les habla su pastor, obispo y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Les doy una cordial bienvenida al programa en este día 8 de junio del 2018, viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Les invito a que nos dirijamos al Señor hoy con las palabras del Salmo 91, un salmo de tipo sapiencial que parte de la conclusión de que quien manifiesta su confianza en Dios no tiene por qué temer a nada, y este será como el elemento esencial de la sabiduría de la vida. Se muestra aquí el drama de una persona inocente y perseguida que ha buscado refugio en el templo de Jerusalén. La palabra que más aparece es precisamente la palabra refugio, y una serie de sinónimos como amparo, sombra, alcázar. En determinadas épocas de la historia del pueblo de Dios, el templo también sirvió como lugar de protección para personas perseguidas. No se podía tocar a quien se refugiaba en su interior. Tendría que pasar después por un ritual en el que era declarado inocente o culpable. Una vez que el sacerdote hubiera leído y echado a suerte, la persona era declarada culpable o inocente. Quien habla a lo largo de todo el Salmo es un sacerdote que anima al refugiado a confiar en el Señor. El conflicto está presente desde la primera hasta la última línea. De sus enemigos nos dice que son malvados, que pretenden dar caza al justo para matarlo. Nos habla de los peligros mortales que encuentra: el terror de la noche, la flecha que vuela de día, la epidemia que camina en las tinieblas, la peste que devasta a mediodía, serpientes y víboras, leones y dragones. Son imágenes de los peligros y atentados que los malvados han preparado y van a preparar contra esta persona que se ha refugiado en el templo. La vida de este pobre hombre corre peligro constantemente en la casa y por los caminos. Oremos con el Salmo 91, dando gracias al Señor y expresando nuestra confianza en Él, tanto que Dios parece ponerse a nuestro servicio. Conviene rezarlo para aumentar nuestra confianza en Dios en medio de los conflictos a causa de la justicia, cuando emprendemos un viaje, cuando visitamos enfermos, cuando necesitamos incrementar nuestro valor y fortaleza para superar las tensiones que surgen a lo largo del camino de la vida. Oremos pues con el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la epidemia que camina en las tinieblas, ni la peste que devasta a mediodía. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta que mires con tus propios ojos para que veas el salario de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio y tomaste al Altísimo por defensa. La desgracia nunca te alcanzará, ninguna plaga llegará hasta tu tienda, pues ha ordenado a sus ángeles que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre víboras y serpientes, pisotearás leones y dragones. Él me invocará y yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A partir de la pregunta 286, el Catecismo aborda el tema de la libertad. Es esencial la libertad en esta búsqueda de la felicidad.
porque aunque Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para ser felices, depende de nuestra libertad aceptarlo o rechazarlo. El mejor ejemplo lo tenemos en Adán, que libremente dijo no y rechazó la oferta de Dios. Y tenemos por supuesto el otro ejemplo en Abraham y más que todo en el Nuevo Testamento en la Virgen María, que con la misma libertad con que Adán dijo no, dijeron sí al camino del Señor. Cuando al pueblo se le presenta la ley en las distintas alianzas, en la alianza del Sinaí y más tarde en la alianza de Siquem antes de entrar en la tierra prometida, y en muchos otros momentos a lo largo del recorrido del pueblo de Dios, siempre se le hace la propuesta: elige a quién vas a servir. Si vas a servir a los ídolos de los pueblos que te rodean o si vas a servir al Señor. Tú estás en libertad de elegir. El Señor no te presiona, el Señor no te obliga a seguirlo. Tú libremente puedes decidir lo uno o lo otro. Decíamos al final del tema anterior que el hombre decide con su libertad la bienaventuranza del cielo o decide rechazar esta bienaventuranza, que es el final del camino propuesto por Dios. Cuando en el catecismo toquemos el tema del cielo y del infierno, pues veremos que lo uno o lo otro son precisamente consecuencia de nuestra libre decisión y de nuestra libre elección. Si elegimos el cielo, pues toda nuestra vida estará conducida por esa elección, de tal manera que todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que decidamos, nos conducirá al cielo. Y al mismo tiempo, pues evitaremos, gracias a la elección que hemos hecho, porque no es una elección que se hace un día y luego basta con eso, es una elección que tenemos que permanentemente cuidar, es decir, ser consecuentes con la elección que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, porque se nos presentarán muchas propuestas, incluso propuestas muy buenas aparentemente, que nos apartarán de este camino si nosotros las elegimos, y por eso necesitamos, además de la libertad, el discernimiento y la responsabilidad. La responsabilidad brota del discernimiento que hagamos para decidir libremente por cuál camino sigo, y yo me hago responsable de mi elección. Yo corro con las consecuencias de mi elección. Esto es muy importante porque hemos entrado en el catecismo en el tema de la vida en Cristo. Tener o vivir la vida de Cristo es el camino que Dios nos propone, puesto que Cristo es el modelo de hombre, lo que Dios quiso que fuera Adán, pero Adán no quiso, se viene a hacer realidad en Jesucristo. Dios mismo se hace hombre para mostrar al hombre, como dice el Concilio Vaticano II en su documento sobre la misión de la Iglesia en el mundo. Dice: Dios en Cristo mostró el hombre al hombre. En esta frase nos dice el Concilio Vaticano II que el hombre, el modelo que Dios tiene para mostrarnos, para que nosotros seamos como Él, si queremos en nuestra libertad, ese modelo es Jesucristo. Porque Adán, aunque había sido elegido para ser el hombre modelo, en su libertad dijo no y corrió con las consecuencias de su no, frustrando todo ese proyecto que Dios tenía para la humanidad. Ha sido Jesucristo entonces, y por eso la propuesta de Jesucristo en las bienaventuranzas y en el Sermón de la Montaña adquieren aquí un valor muy grande, porque ha sido Jesucristo el que ha dicho sí a la propuesta de Dios libremente, responsablemente, corriendo con todas las consecuencias, a sabiendas de que esa elección significaría la muerte en cruz, que Jesús intuyó ya en la oración del Huerto de los Olivos, suplicando al Padre: si es posible, que esto no venga sobre mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De una manera responsable, consecuente, en medio de un sufrimiento humano indescriptible, Jesús asume libremente el camino de la cruz para la salvación de la humanidad. Y por eso en Jesús se nos muestra el hombre consecuente, el hombre integral, el hombre que libre y responsablemente elige el camino de Dios para mostrar a la humanidad cómo se hace. Es por eso que nosotros, desde el bautismo hasta el final de nuestra vida, tenemos la tarea de configurarnos con Cristo en todo, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que decidimos, en lo que sentimos, en todo.
si es que queremos seguir el camino de Cristo. El bautismo nos ha dado esa virtualidad, esa potencialidad de ser como Cristo. Pero en cualquier momento del camino nosotros podemos decir, no, hasta aquí llego, no quiero seguir más a Cristo. Tenemos esa posibilidad. Dios nos libre, pero tenemos esa posibilidad. Por eso cada día que amanece, nosotros tenemos que sellar esa alianza con Cristo y decirle, Señor, yo soy débil, yo soy muy frágil, cuento con tu ayuda, quiero seguir tu camino. No quiero torcer el camino que hemos recorrido hasta hoy. Eso hay que proponérselo al Señor todos los días, porque todos los días tenemos que elegir como si fuera el primer día el seguimiento de Cristo. Ser consecuente hasta el último momento, como nos enseñó Jesucristo. ¿Qué es entonces esa libertad tan necesaria para elegir lo uno o lo otro? Y en este caso, esa libertad que después del discernimiento hecho conscientemente dice, quiero seguir el camino de Cristo. Este es el que me conviene. Y entonces, no solamente es libre para decir sí, sino que ese mismo sí lo hace más libre. Ya nos enseñará precisamente eso San Pablo en una de sus cartas. ¿Qué es esa libertad? El Catecismo en el número 286 la define así. La libertad es el poder que Dios nos ha dado para actuar por nosotros mismos. Quien es libre ya no actúa determinado por otro. Entonces se da la libertad cuando yo digo, yo asumo que ese es el camino, yo me comprometo a seguirlo, a correr con las consecuencias. Yo decido, nadie me está obligando, nadie me está persuadiendo, nadie me está apuntando con un arma. Soy yo el que libre, consciente y consecuentemente decide seguir el camino de Cristo. Esa es la elección. Dios nos ha creado como seres libres, dice el Catecismo, y quiere nuestra libertad para que podamos optar de corazón por el bien, también por el supremo bien, es decir, por Dios mismo. Cuanto más hacemos el bien, tanto más libres nos volvemos. Esto es muy importante. Si nosotros elegimos el mal, aunque lo hayamos elegido libremente, ya es como si le pusiéramos una bomba a nuestra libertad. El mal nos convierte en sus esclavos, de modo que hacemos, como esclavos del mal, lo que no queremos hacer. En cambio, si elegimos el bien, entre más hacemos el bien, más libres somos, más libertad se nos va dando. Por eso no es lo mismo, ni es la misma libertad aquella con la que se dice sí, que aquella con la que se dice no. Porque la que dice sí potencia la libertad, la que dice no va reduciendo la calidad de esa libertad hasta el punto de convertirnos en esclavos. Es lo que le pasa, por ejemplo, al pobre drogadicto, que una vez dijo no a la voluntad de Dios, que le decía no te metas por ahí, que eso es peligroso, pero él dijo no, y cada vez, aunque quiera salir, no puede, porque se ha convertido en un esclavo de esa elección que él mismo hizo. Pregunta 287. ¿Uno es libre para elegir el mal? La pregunta se plantea así en el Catecismo. ¿No consiste precisamente la libertad en poder decidirse también por el mal? Bien, es como una explicación de la afirmación que habíamos hecho en la otra pregunta. ¿Elegir el mal es libertad? Hay varias maneras entonces de formular esta pregunta. El hecho es que el Catecismo nos responde de la siguiente manera. Estamos en el número 287. El mal solo es aparentemente digno de interés y decidirse por el mal solo nos hace libres en apariencia. El mal no da la felicidad, sino que nos priva del verdadero bien, nos ata a algo carente de valor y al final destruye toda nuestra libertad. Por eso no hay la misma libertad en elegir el bien que en elegir el mal, porque quien elige el bien va ganando más libertad, el que elige el mal, entre más elige el mal, más se va convirtiendo en esclavo, y si es esclavo ya no es libre. Por eso, casi que dirías como una manera de persuadirnos a decir, ojo, todo mal se nos presenta con apariencia de bien, toda tentación se nos presenta como si fuera un bien. Elige esto, tú que quieres feliz, elige esto, elige la droga, elige los vicios, elige robar, elige la competencia desleal, elige los malos negocios, elige meterte en estos negocios sucios. Tú puedes elegir eso, pero estás eligiendo el mal. Y si eliges el mal, terminas convirtiéndote en esclavo, y si eres esclavo ya no eres libre. Has arruinado tu libertad.
Precisamente el catecismo recurre al ejemplo de la adicción. Dice, en ella un hombre vende su libertad a cambio de algo que tiene apariencia de bien. En realidad se convierte en esclavo. El hombre es perfectamente libre cuando dice siempre sí al bien, cuando ninguna elección, ninguna costumbre le impiden elegir y hacer lo que es justo y lo que es bueno. La decisión por el bien es siempre una decisión que nos orienta hacia Dios. Y si decimos que la meta de nuestro caminar está en llegar hasta Dios, en llegar al cielo y estar junto a Dios, pues toda decisión libre por el bien nos va acercando a esa meta que es nuestra plena y total felicidad. La libertad sola no es suficiente, precisamente porque el mal siempre está a nuestro acecho y porque el camino del bien requiere, en cierta forma, como consecuencia de la concupiscencia que ha quedado en nosotros después del pecado de Adán y Eva, pues nuestra tendencia es siempre a hacer el mínimo esfuerzo. Y por eso es que muchas veces la seducción del mal nos atrae, porque es mucho más fácil, como si nos hubieran puesto un lastre, y para nosotros es más fácil caer que elevarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un peso que es la concupiscencia que nos atrae hacia lo bajo y no hacia lo alto. Y por eso elegir el bien requiere de nuestra parte un enorme esfuerzo que no se necesita para elegir el mal. Y es por eso que muchas veces cogemos el camino más fácil, pero resulta que el camino más fácil, el que no nos pide esfuerzos, el que no nos pide disciplina, es el que nos conduce al mal y nos convierte en sus esclavos. Por eso necesitamos de otra categoría de nuestro ser personal que se llama la responsabilidad. Somos libres, pero la libertad necesita de la responsabilidad. Entonces el número 288 dice, el hombre es responsable de todo lo que hace, conscientemente y por propia voluntad. Es por eso que cuando uno toma una decisión dice, lo hago elijo esta posibilidad que me dan de una manera consciente, de una manera libre, de una manera voluntaria. Esa es la responsabilidad. Es decir, no me están obligando, no me están forzando a elegir esto. Yo libremente lo tomo. Ahí está nuestra responsabilidad. Responsabilidad que se hace patente cuando asumimos compromisos. Entonces, si yo le digo a una persona, yo me caso contigo y prometo amarte durante toda la vida, esa es mi responsabilidad. Es decir, a partir del matrimonio, yo me hago responsable de lo que asumí libremente. En todo nosotros necesitamos esa libertad para elegir y esa responsabilidad para ser consecuentes con nuestra elección a lo largo de la vida. Explica el catecismo así: no se puede hacer a nadie plenamente responsable de algo que ha hecho a la fuerza, por miedo o por ignorancia o bajo la influencia de drogas o por la fuerza de malas costumbres. Cuanto más sabe un hombre del bien y más se entrena en la práctica del mismo, tanto más se aleja de la esclavitud del pecado. Y esto es lo que se llama la virtud. Cuando el hombre ama el bien, se habitúa a las acciones que lo conducen al bien, y entre más se habitúa y más se ejercita, más capacidad va adquiriendo para discernir entre el bien y el mal, de tal manera que elige siempre el bien, alejándose por tanto del mal. Dios sueña con ese tipo de personas libres que pueden asumir la responsabilidad de sí mismos, de su entorno y de toda la creación. Pero el amor misericordioso de Dios también pertenece a quienes no son libres. Todos los días les brinda la posibilidad de dejarse liberar para ser libres. Aunque aquellos que eligieron el mal se alejan de Dios, Dios sigue amándolos. Esto es muy importante. Por eso el Evangelio adquiere todo su brillo, todo su potencial liberador cuando Jesús se acerca al pecador, el que le ha dicho no a Dios, y lo acoge y le muestra el amor de Dios. Y en la mayoría de casos, aquel pecador ha cambiado la dirección de su vida, tal como ocurrió con Zaqueo, tal como ocurrió con la mujer pecadora. La responsabilidad combinada con la libertad me lleva entonces a encontrarle un límite a mi libertad. La libertad no es un absoluto, porque en la comunidad humana nos encontramos con otras personas que también son libres. Y algo que nos hermana y nos aúna, nos hace como si fuéramos los unos pertenecientes a los otros, es esta libertad. Yo soy libre, pero mi hermano también es libre.
mi vecino también es libre, mi compañero de trabajo también es libre. Entonces, ¿dónde termina mi libertad? Mi libertad termina donde comienza la del otro. Yo soy libre de poner ruido en mi casa, pero si el ruido molesta a mi vecino, ahí hay que tener un límite para mi libertad. Yo tendré que poner música a un volumen que me agrade a mí, que satisfaga mi elección buena de la música, pero tendré que poner un volumen que no moleste a mi vecino, porque ahí termina mi libertad. El ejercicio de la libertad, dice el Catecismo en el número 289, es un derecho original de la dignidad humana. La libertad del individuo solo puede ser limitada por las leyes civiles cuando mediante el ejercicio de su libertad lesione la dignidad y la libertad de los demás. Ahí es cuando surge entonces el tema de la ley. La ley es la que nos da esa medida de hasta dónde llegan mis derechos y hasta dónde llegan los derechos de los demás. Entonces es una manera de orientar mediante la ley mi libertad y la libertad del otro, de modo que los dos podamos ser libres sin causarnos molestias en uno al otro, sino más bien aportando desde mi libertad a la libertad del otro y él desde su libertad a mi propia libertad. Y ello tiene que ser así, dice el Catecismo, porque la libertad no sería tal si no incluyera la libertad de elegir también lo equivocado. Se atentaría contra la dignidad de una persona si no se respetara su libertad. Una de las tareas centrales del Estado es proteger los derechos de libertad de todos sus ciudadanos. La libertad de cada uno es, por tanto, el límite de la libertad del otro. Eso lo dice el Catecismo en el número 289. Y finalmente nos pregunta el Catecismo, ¿cómo nos ayuda Dios al llegar a ser nosotros hombres libres? Para ser libres nos ha liberado Cristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Cristo quiere que nosotros seamos libres de amar fraternalmente, por eso nos da el Espíritu Santo, que nos hace libres e independientes de los poderes de este mundo y nos fortalece para una vida de amor y de responsabilidad. Entonces Dios acude en ayuda de esta vocación del hombre, dándonos el Espíritu Santo. Cuanto más pecamos, tanto más pensamos solo en nosotros mismos, porque el pecado más grande de todos es el egoísmo, y del egoísmo brotan los demás pecados. Tanto peor podemos desarrollarnos libremente. En el pecado nos volvemos además inútiles para hacer el bien y para vivir el amor. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos concede un corazón lleno de amor a Dios y a los hombres. Percibimos al Espíritu Santo como el poder que nos conduce a la libertad interior, que nos abre al amor y que nos hace instrumentos cada vez mejores para el bien y el amor. Todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra confirmación y también en nuestro bautismo. De modo que lo que hay es que sacarle brillo de nuevo al bautismo y a la confirmación para que el Espíritu Santo aparezca con todo su esplendor en nosotros. ¿Y qué significa sacarle brillo al bautismo? Pues que toda esa gracia que hemos recibido en el bautismo, gracia santificante, precisamente porque nos viene del Espíritu Santo, la realicemos en todos los actos de nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo fortalece en nosotros la oración, fortalece el amor a Dios, fortalece el amor a los mandamientos, fortalece nuestra capacidad libre de elegir el bien y por tanto es la ayuda que realmente necesitamos. Abrirse entonces a la acción de Dios y abrirse a la acción del Espíritu Santo es la mejor elección que podemos hacer. Proclamar una libertad del hombre desde el mismo hombre sin tener en cuenta a Dios es empobrecer la capacidad de la libertad. Hoy hay muchas ideologías y muchas tendencias antropológicas y filosóficas que postulan la inutilidad de Dios, siendo que el hombre por sí mismo puede ser libre y puede ganar libertad. Lo que constata, sin embargo, nuestra experiencia es que cuando esta elección queda en manos del hombre, se hace por un camino muy difícil y con muchos riesgos a lo largo de la vida. Y si Dios nos ofrece gratuitamente su Espíritu Santo, ¿qué hay de malo en que le aceptemos a Dios esa propuesta y sin tanto esfuerzo y sin tanto miedo caminemos hacia el camino de la plena libertad que nos hará felices? Agradezcamos, hermanos, a Dios nuestro Señor toda esa bondad con que nos trata, todo ese amor con que nos ha enriquecido, toda esa bondad
que quiere derramar en nuestros corazones, y agradezcamos sobre todo al Espíritu Santo. Por algo el Señor nos dijo que si queremos pedir cosas buenas, pidamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Pidámoslo al Padre de todo corazón con esta oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Recordemos, para ser libres nos ha liberado Cristo. Pidámosle a Dios ser plenamente libres y plenamente responsables en todo lo que hagamos, no solamente hoy, sino a lo largo de nuestra vida. Que esa sea nuestra mayor bendición, con la cual también podremos bendecir a los demás. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.